¿Qué tal? Mi nombre es Raúl Pantoja. Los saludo desde Nayarit, México, desde el estado de Nayarit, en México, justamente en la ciudad capital que viene siendo Tepic, una población muy pequeña. Aquí tienen un amigo. Eh, Estoy haciendo este video porque me lo pidió el amigo Alfredo García para este evento del Comic Club de Guayaquil en su edición bicentenario, una edición del bicentenario. Me pidieron hablar un poco de mi colección de cómics, de cómo empecé. Eh, pues es una historia un tanto larga, trataré de hacerla corta para no aburrirlos. Yo empecé a coleccionar cómics en mi adolescencia, aunque antes, a la edad de 4 años, cayeron las primeras revistas, gracias a mi madre, que bueno, ustedes saben que en los 80, a principios de los 80, no existían las redes sociales, no existía el internet. Entonces la forma de entretener a los niños en esa época pues era con cuentitos, con historietas. Acá los llamábamos cuentos en mi juventud. Y bueno, yo a los 4 años no sabía leer, pero pues me entretenía viendo los dibujitos de Superman, del Hombre Araña, de los Cuatro Fantásticos. Creo que debe de ser la historia de muchos. Eh, Tiempo después, a los años, ya tenía una caja repleta ya de historietas. Me enseñé a leer a muy temprana edad, a los 5 años, gracias a las revistas. Y bueno, ya cuando entré a la primaria, pues ya prácticamente leía perfectamente, ¿no? Y en la adolescencia, digamos en la secundaria, podemos decir que ya me empecé a ser un coleccionista serio, lo digo entre comillas porque pues a esa edad uno no tiene los recursos y todavía a esa edad yo dependía de mis padres, ¿no? Entonces, pues sí, ya tenía algunos cientos o miles de ellas, porque en ese tiempo, hay que decirlo, las historietas eran muy económicas, eran muy baratas, y en ese tiempo todavía se podía encontrar historietas en tiendas de segundo de segunda, en tianguis, en los mercados, en las peluquerías, y era muy fácil adquirir revistas atrasadas, muy económico, no requería gran esfuerzo económico, ¿no? Hoy en día pues es muy diferente, todo esto se ha vuelto artículos costosos de colección, aunque bueno, a veces hay golpes de suerte y se logra obtener pues algunas joyas, algunos golpes de suerte, algunas joyas a precios económicos, ¿no? Pero bueno, yo me especialicé a lo largo de los años en tratar de completar todo lo que se publicó en México de licencia, es decir, de Marvel, de DC, de historietas que venían de los Estados Unidos y que las editaban en México. Aquí pues empezó a publicar, como muchos saben, Novaro, que son con las que yo crecí y que al principio se llamaban ediciones recreativas. El Superman, Batman y Marvel eran los tres títulos más importantes. Después ya vino Supercomic, pero inicialmente esos tres títulos eran los que yo empecé a coleccionar. Obviamente todas las historietas que no tienen que ver con superhéroes, que son más infantiles, como Mi Pequeña Lulú, Archie, Chiquilladas, y bueno, otro tipo de historietas, ya saben. Novaro tuvo más de 50 títulos: Estrellas del Deporte, Médicos y Enfermeras, Titanes Planetarios, etcétera. Un larguísimo número que sería pues interminable y aburrido seguir hablando de todos esos títulos. Por otra parte, en los 80 empezó Novedades Editores en México a publicar El Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores,
La Mujer Araña. Y bueno, esas publicaciones yo las llevaba siguiendo los números, ¿no? Conforme fueron pasando los años y nace internet, las redes sociales, pues obviamente mi colección también empezó a crecer. Entro a la edad de trabajar, gano mi propio dinero y pues gracias a Dios me pude enfocar incluso a hacer crecer mi colección de una manera pues mucho más, digamos ya el término, aunque no me gusta mucho, de coleccionista serio, ¿no? Ahí empecé a adquirir publicaciones de la prensa, de Mactivision, eh, títulos de Editora Sol, de Editorial Proteo, de Dar, por mencionar algunas, ¿no? Y bueno, actualmente debo de tener alrededor, nunca, la verdad es que he contado mis cómics. Es una colección que tengo en 3 lugares diferentes, entre ellos mi casa, que es la casa de todos ustedes, este lugar que yo lo llamo mi santuario de los cómics, que aquí albergo pues varias decenas de miles de cómics y una bodega que tengo en otro lugar donde pues están guardados en caja colecciones de Novaro, de Disney, de muchas otras cosas, de Lágrimas y Risas, de Editorial Argumentos, de Memín, muchas cosas que no me traje para acá y que pues sería difícil tener todo en un solo lugar, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos mi historia como coleccionista. Nunca he coleccionado cómics por una supuesta inversión, porque vaya a pensar que en el futuro vayan a subir de precio y los quiera vender como un negocio. No, si bien es cierto que quizá el 5% de mi colección tenga algún valor monetario, pues digamos, hasta cierto punto valioso, nunca ha sido ese mi prioridad, ¿no? Mi prioridad es disfrutarlos, es releerlos, mantenerlos en orden y pues ahora sí que disfrutar del arte de los cómics, ¿no? Las portadas, los colores, las grandes historias que siento que se han ido perdiendo. Ahora yo veo que hay muchos coleccionistas que coleccionan exclusivamente por la portada, por el arte. Incluso encapsulan sus revistas, ¿no? Las mandan graduar a Estados Unidos o las meten en acrílicos. Y pues yo siento que pierden completamente el sentido para lo que se hizo un cómic. O sea, un cómic se hizo para leerlo, punto, ¿no? Tampoco estoy a favor con las ediciones digitales. Si bien es cierto, hay cómics que no los hayas en ningún lado y es una buena herramienta poderla leer en tu tablet o en la computadora, yo soy de la vieja escuela y para mí no hay nada como disfrutar, tener el cómic en la mano, ver los colores, incluso olerlo, ¿no? Eso es básico. A lo largo de los años, además de, bueno, les iba a decir cuántos cómics podía poseer, que es una pregunta que normalmente nos hacen a los coleccionistas cuando ven que tenemos muchos cómics. Nunca los he contado, sin embargo debo de tener arriba de 60,000 ejemplares a ojo de buen cubero, ¿no? Como se dice por ahí. No sé, puedo tener 70,000, 80,000, lo ignoro. A lo mejor tengo menos, ¿no? Sería pues no le veo el punto para qué contarlos, ¿no? Yo la verdad, como les digo, los junto, los compro, los colecciono, los atesoro, los leo y los releo. Tuve un proyecto hace muchos años, de hecho todavía lo tengo. Empecé a escribir en blogs a principios de la década del 2000, en un blog que hicimos un grupo de amigos de diferentes partes de la República Mexicana, llamado La Covacha, que todavía existe. Ya se convirtió en un programa de radio.
y que se transmite por internet para que lo busquen. Yo bueno, cuando era blog escribía, me gustaba escribir artículos sobre todo de cómics de colección antiguos, de la prensa, hablar de la historieta mexicana, del Pepín, del Paquín, del Chamaco, de todo eso. Siempre me ha gustado mucho los orígenes de la historieta mexicana, que es muy vasta, es larguísima e incluso se sabe poco. Existen muy pocos libros que hablan sobre la historieta mexicana, y muchos de ellos son muy escuetos en cuanto a los orígenes, a los verdaderos orígenes de la historieta. Y esto es porque no existe el material. O sea, no existe un acervo que tenga absolutamente todo lo que se ha publicado en nuestro país. Y eso es precisamente el objetivo que yo tengo. En base a ese objetivo, yo a principios del 2002, 2003, descubro una página de reciente creación en el 2002-2003 que se llamaba Spider-Mex, que fue creación de mi amigo Juan Tello, del estado de Nuevo León, de la ciudad de Monterrey. Juan Tello, gran amigo mío, ya tenía él 6 meses por ahí con la página, 9 meses. Y yo lo contacté porque vi que les faltaban muchísimas portadas de la prensa, de Mac. Ya tenían más o menos cubierto lo de novedades. Y le empecé a mandar todo lo que yo tenía de mi colección para poder catalogar y para poder tener las correspondencias de mexicanas con las de Estados Unidos del Hombre Araña. Y lo logramos después de varios años. No les voy a decir que yo tenía todos los cómics que se necesitaban para poder cubrir los huecos, pero sí me di a la tarea de contactar a otros grandes coleccionistas. Recuerdo muy bien que cuando nos faltaban muy pocas piezas recurrí a uno de ellos muy grande, muy gran coleccionista que tiene una cantidad de cómics enorme, mi amigo Pedro Barrios, saludos. Él me pasó, recuerdo algunas de las ediciones que me hacían falta de la prensa del Hombre Araña. Y bueno, por ahí del 2000, no estoy seguro si en el 2005, más o menos 2006, yo le hablé a Juan y le dije: oye Juan, pero ¿por qué estamos tan limitados nomás a un personaje? ¿Por qué solamente el Hombre Araña? ¿Por qué no expandirnos, meter todo lo que se ha publicado en México? O sea, ¿por qué cerrarnos a un solo personaje? Vamos creando un baúl de personajes, ¿no? Un baúl donde podamos encontrar todo. Y así nace el Baúl del Cómic, un proyecto que junto con Juan Tello creamos como una página hermana de Spider-Mex. Se creó por ahí del 2006-2007. No traigo el dato específico, pero lo pueden checar en la misma página. Ya son muchos años, pues más de 14, 15 años de estar con esta página. Y bueno, hemos tratado de registrar. Nos dijeron que éramos muy entusiastas, que estábamos locos. Recibí comentarios de todo tipo. Y es cierto, porque como les digo, la historieta mexicana es muy vasta. No debemos de llevar ni el 10%. Y sin embargo, estamos hablando de que tenemos registradas más de 30,000 portadas en el sitio. Si sumamos las dos páginas y si sumamos los cómics, las portadas en inglés, estamos hablando de más de 30,000 portadas, y mexicanas más de 10,000. Entonces estamos hablando ahora sí que de un trabajo titánico de muchísimos años. Si bien es cierto, ya en los últimos 5 años
La verdad, la página la hemos sobrellevado. La página nos cuesta dinero que hemos estado pagando, pues ahora sí que poco a poco. El nombre de la página, de las dos páginas, el sitio, el servidor nos cobra una anualidad. Es bastante caro tener una página y sobre todo con los requerimientos que nosotros la necesitamos. Juan Tello es el programador, es el cerebro, es el creador de las páginas. Ahora sí que es el que le sabe a la computadora. Yo simplemente soy el historiador, el que documenta todo esto, el que sube las portadas, el que administra el baúl del cómic, el que administra Spider-Mex. Sin embargo, pues por las ocupaciones que tiene uno, cada vez es más complicado por los tiempos, ¿no? Sin embargo, ahí seguimos y ahorita actualmente estoy subiendo mucho material de los años 30. Estamos subiendo de Paquito, de Pepín, de Chamaco. Pues ahora sí que las joyas de la historieta mexicana. Que por cierto los invito a ese grupo. Es un grupo de Facebook que se llama Las Joyas de la Historieta Mexicana. Pues donde están apareciendo ahí los santos griales de todo lo publicado en México, ¿no? Las primeras apariciones del Fantasma, las primeras apariciones de Superman, de Batman en México, que muchos piensan que apareció con Novaro, y no es así. En México aparecieron todos estos personajes antes que en todo Sudamérica, antes que en Argentina, incluso antes que en Brasil. Solamente ciertos personajes de la época dorada de Marvel, está comprobado que en Argentina y en Brasil fueron los primeros países donde aparecieron. México no rescató ese periodo de Tímel y Atlas, no sé por qué. Se rescató ya en los años 50 mediante la editora Sol, pero cuando salieron publicados en los 30, a finales de los 30 y en los 40, no apareció nada de ese material. Y bueno, respecto a pues los cómics antiguos de mi colección, pues podemos decir